Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Tercera parte, disposiciones de la Constitución que se refieren al fenómeno de los consumos públicos, o sea de la formación, administración y empleo del Tesoro Nacional. Capítulo cuarto, principios y reglas según los cuales deben ser organizados los recursos para la formación del Tesoro Nacional. Artículo 3, de la renta de correos como recurso del Tesoro Nacional argentino. Razón tiene el artículo 4 de la Constitución argentina en comprender la renta de correos en el número de las fuentes del Tesoro Nacional. Puede ser realmente una fuente de renta y de renta esencialmente nacional. En su condición actual bien puede ser un gasto público más propiamente que una renta, pero siendo el más reproductivo de los gastos de la nación, su tendencia necesaria es a convertirse en renta y en renta abundante. Veamos las condiciones de que depende esa transformación del presente gasto de correos en la renta de correos. Por su origen y naturaleza es producto de una contribución indirecta establecida sobre un servicio que el Estado toma a su cargo en el interés del orden público, sin que la industria reporte menos ventaja de la unidad y regularidad, que solo el Estado puede asegurar al transporte de la correspondencia. En vez de ser una excepción al derecho individual de llevar y traer cartas, asegurado con el libre tránsito por la Constitución, es la organización colectiva o pública del uso de ese derecho, en la forma de que nos da un ejemplo la práctica de los países más libres, principiando por los Estados Unidos. La renta de correos es la más nacional de las rentas, la más peculiar del tesoro de toda la nación, por la razón sencilla de que la contribución que le sirve de origen es soportada por todos los puntos del territorio, pues no pagan transporte de cartas los corresponsales que viven dentro de un mismo lugar. La primera de las condiciones de que depende el aumento de esa renta, es la geografía política que se ha dado la Confederación por su nuevo régimen constitucional en materia de navegación y comercio. La posta, como la aduana, vuelve por ese sistema a las arcas nacionales, que son dueñas de su renta. Así la Constitución ha sido tan sabia como leal, cuando ha dado al Congreso General la facultad privativa de arreglar y establecer las postas y correos generales de la Confederación, en su artículo 64, inciso 13. El nuevo sistema favorece el desarrollo de esa renta. Abriendo contactos nuevos entre la Confederación y los pueblos extranjeros, desbaratando las trabas que alejaban a los pueblos argentinos unos de otros, y creando intereses comunes que hagan indispensable la comunicación de los argentinos entre sí mismos y con el extranjero puesto en contacto de intereses con el país. La renta de correos es la más legítima hija de la libertad, y no puede existir donde existe el despotismo. La seguridad religiosa, la inviolabilidad más completa de la correspondencia depositada en la estafeta pública, es la condición que la hace existir en todas partes. Penetrada de este principio tan verdadero en Hacienda como en política, la Constitución, artículo 18, ha declarado inviolable la correspondencia epistolar y los papeles privados. La ley orgánica, el decreto del gobierno, el abuso de cualquier particular contra el imperio de esa garantía, es un ataque al Tesoro Nacional, lo mismo que a la libertad política. En la institución de correos como en las casas de crédito, la puntualidad religiosa es dinero efectivo. La historia argentina contiene el comentario estadístico de este principio y la confirmación de su verdad práctica. En 1823, bajo la administración de Bernardino Rivadavia, el servicio de correos costó al Estado 7.770 pesos fuertes, y produjo 13.319. En 1824, en que la seguridad individual fue completa en Buenos Aires, el correo costó 12.849 pesos, y produjo 14.039. Desde 1828 empezó la decadencia de esa renta, con la decadencia de las libertades. En los 6 años corridos hasta 1833, costó el correo 351.327 pesos papel, y produjo al Estado noviembre de 1780, dando lugar a un déficit anual de 40.000 pesos. Bajo la tiranía de Rosas, en que los argentinos temblaban de comunicarse hasta de palabra, la correspondencia epistolar encontró su mejor garantía en cesar del todo y con ella la renta de correos, que se trocó en gasto exclusivo del gobierno, como el correo mismo tomó el carácter de posta militar para la comunicación exclusiva de los gobiernos y para la propagación de la prensa oficial de Buenos Aires en las provincias. Los pueblos no comunicaban entre sí, porque su aislamiento político y la falta de contacto comercial no les ofrecía materia ni aun de correspondencia no política. En la posta, como en la aduana,
bajar la contribución de su porte, es aumentar el producto de su renta pública. Por ese medio se previene el contrabando o transporte clandestino de cartas, se extiende en el pueblo el uso de la posta, y la extensión hace mayor el producto de muchas entradas pequeñas, que el de pocas entradas grandes. El ejemplo práctico de las rebajas operadas en Inglaterra y en Chile, en la tarifa de correos, resuelve esta cuestión con la autoridad inapelable de la experiencia. La tarifa colonial o maquiavélica de 2 reales plata por carta sencilla, que nos ha regido antes de ahora, estaba calculada para aislar y dividir naturalmente a los pueblos argentinos y dominarlos al favor de la debilidad que nace de la división. La contribución de correos conservó esa exageración desastrosa entre los pueblos argentinos, por falta de unión en sus rentas públicas, y, sobre todo, porque el producto de esa renta, originada en su mayor parte por la correspondencia extranjera y marítima, quedó como el producto de la aduana fluvial o marítima en las arcas de la provincia que contaba con la ventaja geográfica de ser el único puerto accesible al comercio marítimo extranjero. Privadas las provincias de su parte respectiva en el producto de esa renta esencialmente nacional, tuvieron que crear una posta doméstica al lado de su aduana doméstica, sin otro resultado que agravar más su aislamiento, pues en la posta, como en la aduana, no es la correspondencia interprovincial la más fecunda, sino la que tiene lugar con el extranjero. La Confederación no lo sabe hasta hoy de un modo práctico, porque recién va a ensayarlo con su nuevo régimen de gobierno exterior y de navegación y comercio directo. Buenos Aires, como antigua capital rentística de la República, conservó también la dirección y arreglo de ese servicio, que la Constitución Federal acaba de poner en manos del Congreso de la Confederación. Como ramo accesorio de la política y del comercio exteriores de la República, Buenos Aires administró el servicio de la posta exterior, y el producto de su contribución general, retenido en sus arcas locales, fue para esa provincia menor ventaja que la de ser árbitra de las comunicaciones de todo el país con el mundo exterior. A ella debió en gran parte el ascendiente que hasta hoy conserva en la opinión del mundo exterior, respecto de la totalidad del país que hoy forma la Confederación Argentina. Poco a poco la Confederación, mejor situada geográficamente que el territorio de su antigua capital para el servicio de la posta interoceánica, que es un venero de renta que la espera en un porvenir más o menos cercano, poco a poco la Confederación irá tomando posesión de esa ventaja suya y nacional, para darse a conocer en el mundo exterior con las opulentas ventajas de su suelo y del régimen político que acaba de darse. Está ya muy avanzada la elaboración y ejecución del pensamiento de construir un ferrocarril interoceánico al través del territorio de la Confederación Argentina. El primer trabajo de esa vasta vía será el ferrocarril entre el Rosario y Córdoba, cuyos estudios preparatorios, hechos con gran costo oficial por el señor Campbell, ingeniero célebre de los Estados Unidos, está ya en Londres para la formación de una compañía que debe promover el empresario más notable de la América del Sur en ese género de trabajos, el señor Wheelwright. Ese camino será prolongado más tarde desde Córdoba hasta Chile, y desde el Rosario hasta el Brasil, de modo que la Europa se acerque a las costas del mar Pacífico 3 veces más que lo está en el día por el Istmo de Panamá. El tráfico actual de las provincias argentinas, según las observaciones del ingeniero Campbell, hechas en el país mismo, produciría un 6% de beneficio a los capitales que se empleasen en el camino del Rosario a Córdoba. Y como esa ganancia debe ser acompañada de inmensas concesiones de tierras fértiles susceptibles de poblarse y de explotarse al favor del mismo ferrocarril, no debe dudarse de que la ejecución de esa empresa depende toda de la atención que se dé al negocio, y de la cabal inteligencia que se forme de sus ventajas por los grandes capitalistas europeos. Los gobiernos europeos, por su parte, no podrán desconocer las ventajas políticas y comerciales de esa vía de comunicación, libre de influencias rivales, y el Brasil y Chile acabarán por convencerse de que ese camino los haría ser la grande calle pública de los dos mundos. Para la República Argentina ese camino sería la base de fierro de su constitución, y para la América del Sur el medio de poblar sus territorios desiertos antes que la civilización creciente e invasora de los Estados Unidos tome fácil posesión de ellos a título de primer ocupante. No será necesario que los progresos vayan tan lejos para que la posta procure al Tesoro argentino, como fuente de renta, una entrada considerable. A este fin importa recordar el mecanismo del sistema postal que usó Buenos Aires, para percibir la renta de la correspondencia extranjera. No teniendo que costear correos, todo lo que le produjo antes de ahora fue ganancias, pues recibió sin gastos la correspondencia conducida por los paquetes transatlánticos. Y aunque es verdad que nada cobraba por la correspondencia que salía del país, la concesión no era gravosa para su erario,
por la razón dicha de que no costeaba el transporte, tomado a su cargo con el compromiso espontáneo de llevada a su destino, por los buques que salían del puerto de la República Argentina. La Posta de Buenos Aires retribuía ese servicio, encargándose de encaminar a sus expensas la correspondencia extranjera a cualquier punto de Sudamérica. La renta de la correspondencia marítima era infinitamente mayor que todos los ramos de la terrestre reunidos. En un solo mes de 1833 produjo 1.381 pesos papel de A7 por 1 de plata. Otras circunstancias conducentes al desarrollo de la renta de correos son la mejora de los caminos, el establecimiento de guardias para su seguridad, el fomento de las posadas y casas de posta, en que las leyes del antiguo régimen nos daban una lección que la República no sigue. Terrenos y concesiones de otro género debían de ser el galardón de los valientes que ofrecen hospitalidad confortable en medio de la soledad de nuestros campos. Con el ferrocarril vendrá el telégrafo eléctrico a dar un auxilio poderoso a la renta de correos, las líneas de vapores establecidas en los ríos al favor del nuevo sistema, traerán con el tráfico a las provincias exteriores de la Confederación, la porción de una renta, que el antiguo exclusivismo fluvial dejaba en las áreas de la única provincia exterior y marítima de entonces. Arreglos postales con Chile, el Paraguay, Montevideo y el Brasil en América y con las naciones comerciales de ultramar, podrían hacer parte de los tratados de comercio y de navegación que la Constitución Federal encarga al celo del Gobierno Nacional, y garantizar por su auxilio la estabilidad de esa nueva fuente de renta para la Confederación. Artículo 4. De las demás contribuciones que la Constitución autoriza para formar el Tesoro Nacional. Las contribuciones de aduana y de correos son las únicas que nombra expresamente el artículo 4 de la Constitución argentina, pero no las únicas que admite, pues también designa para la formación del Tesoro Nacional el producto de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. La Constitución separó aquellas dos contribuciones de la generalidad de las demás, sin duda para denotar su carácter de privativas de la Confederación, al paso que las otras pueden ser establecidas por las legislaturas de provincia conjuntivamente con el Congreso Nacional, sin perjuicio de la supremacía o prelación del impuesto nacional sobre el impuesto de provincia en caso de conflicto. En cuanto a las demás contribuciones deferidas a la competencia del Congreso Nacional, absteniéndose la Constitución de mencionarlas por su nombre y de limitarlas a determinado número, ha querido dejar al legislador la facultad de adoptar todas las que reconoce la ciencia, con tal que por su índole y efecto se acomoden a los principios de la Constitución. Este es uno de los puntos en que la Constitución ha desplegado mayor tacto y discernimiento. Después de los cambios en la religión y en el idioma tradicional del pueblo, ninguno más delicado que el cambio en el sistema de contribuciones. Cambiar una contribución por otra, es como renovar los cimientos de un edificio sin deshacerlo, operación en que hay siempre un peligro de ruina. Siendo el tesoro público el instrumento del gobierno en que se refunden todos los demás, el déficit equivale a la cefalía, y raro es el cambio de contribución que no tenga por resultado el déficit, cuando menos temporalmente, lo cual demuestra que no es la rebaja del impuesto lo que origina el déficit, sino la dificultad de hacer pagar la nueva contribución contra la tendencia instintiva del hombre a eludir esa como cualquier otra carga. Siendo menos sensible al contribuyente el pago de la contribución a que está más acostumbrado, precisamente a causa de esta costumbre, en materia de impuestos, conviene conservar todo lo conservable, es decir, todo lo que puede conciliarse con los principios rentísticos y económicos de la moderna Constitución. A este fin importa tener presente el sistema de contribuciones que nuestro pueblo argentino acostumbró pagar bajo su antiguo régimen español. Los impuestos más conocidos bajo el gobierno colonial español, en las provincias argentinas, eran los de portazgos o puertas, pontazgos o pasaje de puentes, pesquerías o derecho de pesca, alcabalas, derecho de mutación, de uso extensísimo en aquella época, quintas, impuesto agrícola sobre el producto de los víveres, composición de pulperías, patente anual de 40 a 60 pesos, que pagaban las pulperías, supernumerarias por la venta de artículos de abasto, estancos o monopolios fiscales para la venta de pólvora, naipes y tabaco, papel sellado, lanzas y medias anatas, impuesto que pagaban los empleados civiles al tomar posesión de su cargo, oficios vendibles, como los de escribano, martillero y otros cuyo ejercicio se compraba al Estado, bula, diezmos, vacantes de obispados, media anata eclesiástica, mesada, espolios, contribuciones de carácter eclesiástico que servían para el sostenimiento del culto del Estado, ramos menores o municipales, tanteos o retracto, contribución del que
Ejercía el derecho de rescindir una venta y retraer para sí el objeto vendido, salinas, bienes vacantes, bienes de intestados muertos sin sucesión, multas de cámara o fiscales, producto de los comisas y contrabandos, entrada fiscal abundantísima que procedía del delito de introducir o extraer frutos de la República Argentina, no siendo por Buenos Aires y Montevideo como únicos puertos habilitados sobre las costas de aquel virreinato para el comercio marítimo. La aduana, conocida entonces bajo el nombre de almojarifazgo, se reducía a un derecho municipal o doméstico de un 5%, porque solo era lícito a estos países comerciar con su metrópoli careciendo por esta razón de aduana exterior, o más bien no conociendo más aduana exterior que la de su metrópoli. Lo que venía de España se consideraba venido del país mismo, no de fuera. Para nosotros respecto del extranjero la aduana era prohibición y exclusión, no un impuesto. Todo ese aparato de contribuciones rendía un producto miserable al Tesoro español en las provincias argentinas, que, como las de Chile, costaban más a la metrópoli que su rendimiento. La elocuente lección de ese ejemplo es que solo la libertad fecunda y enriquece las arcas del fisco. La experiencia lo probó en El Plata en 1809, cuando interrumpido el comercio con España y suspendido el suplemento de 1,5 millones de pesos con que el virreinato del Perú atendía a los apuros del de Buenos Aires, el gobierno español argentino se halló sin recursos para pagar los sueldos de sus empleados y hacer los gastos públicos. El virrey de Buenos Aires buscó el apoyo del país, y cada partido propuso arbitrios fiscales según sus conveniencias y sus principios. El Partido Realista, en que entraba todo el comercio de Buenos Aires, estando al testimonio del doctor Mariano Moreno, proponía un empréstito levantado en el país, una contribución patriótica, impuesta sobre los comestibles y subsistencias del pueblo, la abertura de una suscripción por vía de empréstito, nuevos gravámenes al comercio de ensayo, a los caldos de Mendoza y San Juan, y a todos los ramos, como se hizo con la carne, imposición de gravámenes a todas las propiedades y rentas de las temporalidades y bienes de la corona, cercén a los sueldos de los empleados públicos, pedimentos a Chile y Lima, lotería, exprimir y estrechar doblemente el contrabando. El Partido Nacional, representado por los hacendados o labradores y agricultores de Buenos Aires, combatió la pobreza de esos recursos por la pluma elocuente del doctor Mariano Moreno, que buscaba la renta pública donde por fin se encontró, en la libertad de comercio con la Inglaterra, es decir, en el producto de la aduana extranjera radicada en El Plata por la primera vez en 1809. Muchos de aquellos arbitrios, afeados al partido español que los proponía por el doctor Moreno que debía representar la Revolución de Mayo, han sido, sin embargo, acogidos por la República en tiempos posteriores y existen muchos de ellos en Buenos Aires, como veremos enseguida, después de recordar los impuestos coloniales que han sido derogados con más entusiasmo que sensatez algunas veces. Por varias leyes expedidas sucesivamente durante la Revolución, fueron suprimidos, como contrarios al sistema republicano, los impuestos coloniales de la alcabala, de ciudad, sisa y media anata, de tiras, oficios vendibles, encomiendas, diezmos, mita, estancos, y recientemente el pasaporte. De esos impuestos suprimidos en la República Argentina, la alcabala, el diezmo y el estanco conservados en Chile hasta hoy día, no han estorbado a este país acrecentar su erario y su industria con doble éxito que los nuestros. No pretendo que sean buenos esos impuestos, sino que en Chile no han sido obstáculo al progreso del país. En la política argentina que minó los cimientos del sistema rentístico español, presidió la cordura, prevaleció un anhelo sincero de servir a la causa de la libertad y del progreso, por la adopción de un sistema de rentas más adecuado a sus intereses. Dígalo el catálogo y la naturaleza de los impuestos creados en Buenos Aires durante el periodo de la Revolución en que esa ciudad tuvo la iniciativa de las reformas. He aquí la simple lista, desnuda de comento, de la contribución que soportan la industria y la propiedad en Buenos Aires. Contribución directa sobre la propiedad raíz, sobre el capital y sobre el trabajo. Aduana marítima, aduana terrestre. Almacenaje. Alumbrado. Tonelaje de buques. Carnes. Carretillas. Corrales. Abasto y saladero. Contratas de peones. Sal de Patagonia. Derecho de carcelaje. Delineaciones de edificios. De escribanía. Ganado de abasto y de saladero. Ganado de las estancias. Herencias transversales de españoles. Arancel de la curia. Notaría mayor. Derecho de puerto. De pilotaje.
Papeletas de abastecedores. Capataces y peones del interior. Marcas. Pontazgo. Puente de Santo Domingo. Peaje. Plantas extraídas de bosques. Pesquería o pesca. Rifas. Serenos. Papel sellado. Papeletas de sirvientes, de peones, de cargadores, de carretilleros, de capataces, de marineros, todas ellas renovables cada 6 meses. Correos. Patentes de casas de comercio. Enfiteusis. Depósitos. Carros fúnebres. Panteón. Multas de policía, que componen un código, porque todo está multado. Arancel del pan. Número total de entradas por vía de contribución al Tesoro Local de Buenos Aires, 43, cuyo catálogo formado con sus leyes a la vista, no doy, a pesar de ese, como exacto, sino como muy aproximado, a causa de las pequeñas alteraciones introducidas tal vez. Pues bien, ese formidable catálogo, un poco distante del impuesto único soñado por los fisiócratas, a pesar de comprender entradas pertenecientes a toda la República en sus 2/3, ha sido tan estéril en resultados, que el gobierno de Buenos Aires ha llegado a contar la emisión de papel moneda, es decir, la deuda pública, como el primero de sus recursos ordinarios para llenar el déficit constante, entre el producto de su renta pública y el valor de sus gastos. El cálculo de recursos para 1847 concluía del modo siguiente. Total de recursos, 15.495.509 de pesos. Total de gastos, 58.720.613 de pesos. Déficit, 43.225.104 de pesos. Por extraordinaria que se pretenda la situación del gobierno de Buenos Aires en aquel año, siempre es constante que el déficit, cubierto con deuda pública emitida en papel moneda, figuró hasta hoy entre los recursos ordinarios para cubrir el gasto anual de esa provincia. ¿Cuáles fueron las causas que trajeron ese resultado? Bajo la influencia de Rivadavia, la falta de juicio y de acierto en las reformas de Hacienda, bajo el sistema de Rosas, la falta de libertad civil y política, el abuso del crédito público y la ausencia de juicio en los gastos, que prevalece hasta hoy. La reforma del antiguo edificio rentístico fue acometida de un modo irreflexivo y brusco. El entusiasmo tomó el lugar de la reflexión de Estado, más o menos como sucede hasta hoy día en Buenos Aires. Se suprimieron los recursos antiguos, por ser antiguos, antes de tener preparados los que debían reemplazarlos, y el déficit constituido en institución permanente fue su resultado. La falta de entradas regulares contribuyó a imposibilitar la creación de la autoridad moderna, pues las rentas, como se sabe, son el principal medio de autoridad. Rivadavia fue el que más contribuyó a producir este resultado. No me canso de citar a ese ilustre hombre de Estado, para recordar que con la mejor intención se puede dañar al país tanto como ha hecho Rosas. Bajo el Ministerio Provincial de Rivadavia, por ejemplo, se suprimió el diezmo en 1821. El diezmo era un antiguo impuesto territorial que pagaban las propiedades rurales a beneficio del clero y de los hospitales. El diezmo, que en los primeros años de este siglo producía en el Plata más de 200.000 duros anuales, descendió gradualmente hasta 70.000 en 1821, en que fue suprimido. Las guerras civiles perturbando la agricultura, extenuaron esa renta en su fuente misma, y, por fin, se arraigaron más suprimiéndola del todo, sin reemplazarla por otra equivalente, sino de un modo muy equivocado. La escuela económica francesa suministró el ejemplo de un sistema de contribución directa, con que se pretendió reemplazar el producto del diezmo. Se impuso al labrador y al propietario de fincas urbanas una contribución de 2 por 1000 al año, al hacendado, propietario rural, un 4, al fabricante un 6, al comerciante con capital propio un 8, al consignatario un 4. El impuesto, según las palabras de la ley, gravitaba sobre el capital empleado. El diezmo había producido cerca de 300.000 duros en los 4 años desde 1818 a 1821. 300.000 duros en 1830 hacían más de 2 millones de papel moneda. En los 4 años de 1830 a 1833, la contribución directa solo produjo 600.000 pesos de esta moneda, es decir, la cuarta parte de lo que daba el diezmo en la época de su mayor decadencia. Provenía esto de la decadencia del papel moneda,
admitido por el fisco por su valor nominal para el pago de contribuciones que se establecieron cuando circulaba moneda metálica. El papel moneda, entre otras causas, decayó por el abuso de sus emisiones, hecho indispensable por la insuficiencia de las rentas ordinarias, y entre estas, la de la contribución directa dejó de ser eficaz desde el principio de su establecimiento, a causa de su naturaleza poco apropiada a países y situaciones en que falta el espíritu público. Basada sobre el capital, y valorado este por la declaración del capitalista, resultó lo que era de esperarse, nadie habló la verdad al fisco en la declaración de su capital. Negociante que en un solo año había pagado 600.000 pesos de derechos de aduana, se declaró sin ningún capital propio a fin de pagar un 4 en vez de un 8 por 1000. La casa más pudiente de comercio del país declaró tener por todo capital 20.000 pesos papel. Hubo millonarios que hacían el negocio de banca, que declararon 10.000 pesos de capital, y otros nada. Faltaba la base de que habla SEI para esta clase de impuesto, que es la buena fe del contribuyente, base con que no se debe contar en tiempos y países sin espíritu público. Dejar la declaración del contribuyente, y echar mano de la pesquisa de sus documentos y libros y del testimonio del vecindario, es envenenar la contribución y suscitar enemigos y resistencias a la autoridad naciente. Por eso Rosas, para apoyarse en el pueblo, prefirió sellar papel moneda antes que alzar la contribución directa a su valor real primitivo. Entretanto Rivadavia, menos contraído a buscar popularidad para conservar el poder, aumentó con la contribución directa las causas del descontento que arruinaron el ascendiente de su partido. Abolidos con la existencia de los cabildos o municipalidades los antiguos impuestos de ese carácter, fueron reemplazados por otros anexos a la policía sucesora de los cabildos, y la policía fue comprendida en el número de los recursos rentísticos de Buenos Aires. Multas, decomisos, loterías, rifas, cementerio, alumbrado, marcas, pontazgo, fueron contribuciones entregadas a la policía para su recaudación y aplicación. También se prodigó la contribución directa sobre el salario de los trabajadores, obligándoles al pago de una especie de patente industrial, llamada papeleta en el lenguaje de los reglamentos fiscales de Buenos Aires. Los sirvientes, los peones, los cargadores, los carretilleros, los capataces, los marineros, fueron obligados a pagar su contribución directa, renovando sus papeletas o patentes cada 6 meses. De ese modo la República trató peor a la riqueza que la había tratado el despotismo colonial, es decir, que peor se trató la libertad a sí misma, que la había tratado el despotismo del gobierno español. La administración de Buenos Aires sustituyó al sistema tributario colonial el sistema rentístico que la Convención y el Imperio habían legado en Francia a los Borbones restaurados al gobierno de ese país bajo cuyo reinado estudió el señor Rivadavia los principios de administración económica que trajo a Buenos Aires, organizando así los medios de poder fuerte que Rosas aprovechó mejor que su fundador, equivocado con las mejores intenciones. En presencia de esos resultados y a la vista de esos errores, que contienen una gran parte del mal radical y original de Buenos Aires, la Hacienda argentina, emancipada de su influencia, ha vuelto al camino sensato y racional que le traza su Constitución General de 1853, como vamos a demostrarlo enseguida.